En Ipiales he vivido toda mi vida y por primera vez he notado que sus casas son interesantes. La verdad es que yo sé poco de este aspecto de Ipiales. Supongo que tiene que ver con el diseño. Lo que he escuchado es que Las Lajas es importante por su arquitectura. Invitaré a unos amigos, ellos me ayudarán a averiguar de este tema. Estamos en el pueblito antes de llegar al santuario y desde aquí podemos observar que hay una arquitectura que se sale de lo común, pero en ciertas partes las casetas de las ventas no permiten observar muy bien esto. Mis amigos me regalaron unos datos importantes que puedo compartir con ustedes. En nuestra región, arquitectónicamente hablando, lo más promocionado es el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. La Basílica de Nuestra Señora de las Lajas fue construida al estilo neogótico. Y en la parte inferior, los arcos son de medio punto, característicos del estilo románico. El estilo arquitectónico neogótico se refiere al movimiento denominado como pseudogótico, consistente en la arquitectura realizada a imitación de la gótica medieval. El románico fue un gran estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte del XIII. Fue el primer gran estilo netamente cristiano y europeo, agrupando las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media. La nave central de doble altura se inicia en la portada principal y en segundo nivel se encuentra ubicado el coro, el cual contiene en su plano exterior un gran rosetón multicolor al estilo gótico. Los arquitectos de esta obra fueron Juan Buscaglione, Gualberto Pérez, Abraham Iosometti, Lucindo y Julián Espinosa. Pero la arquitectura de Ipiales no solo se ve reflejada en este hermoso lugar. Acompáñenme y les mostraré lugares significativos de nuestra ciudad. Estoy en la casa del arquitecto Carlos Rosero. Él me va a dar una información sobre la arquitectura de nuestra región. Arquitecto, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo has estado? Mucho gusto. Muy bien, Bienvenida. gracias. Sí, mira, aquí estoy analizando un teatro, el cual si se hubiera construido, hoy sería una joya, una verdadera joya arquitectónica. Representación de los de Colombia. Puedes analizar los cortes, ¿no? Unas fachadas supremamente hermosas que son de estilo románico. El santuario de las Lajas, más o menos de 1938. Muy Acá bien. podemos... Arquitecto, ¿qué tipo de arquitectura existe en Ipiales? Aquí en Ipiales encontramos todos los estilos de arquitectura. Podríamos mencionar la arquitectura religiosa, la arquitectura militar, la republicana, la moderna y la actual. Si mencionamos el santuario de las Lajas, tiene el estilo románico en la parte inferior, el estilo neogótico en la parte superior. También, si llegamos al marco central de Ipiales, encontramos la Plaza 20 de Julio, que tiene un trazado totalmente hispano y está enmarcado dentro de la arquitectura colonial. Arquitecto, estamos en la plaza principal de Ipiales, la Plaza 20 de Julio. Cuénteme un poco sobre esto. ¿Siempre tuvo ese nombre? ¿Cuáles eran los nombres que tenía antes? ¿Qué nos puede hablar? Pues la plaza ha tenido varios nombres. Tenía el nombre de Plaza Boyacá, Plaza de la Independencia, hoy Plaza 20 de Julio. Pero históricamente es aquí donde se genera la ciudad, ¿no? Después de haber tenido un traslado
de la Loma de Puenes, entonces se trae la trama urbana y se generan los espacios vacíos donde alrededor de esta se ubican los principales elementos de gobierno, como la alcaldía o la iglesia o los elementos más importantes que existen en el entorno de la plaza. Te puedo decir que el monumento que está en el centro de la plaza es una obra de Julio César Benavides. De él se habla mucho y se dice que él es el primer inventor del helicóptero. También es un escultor de muchas figuras. Porque ahora tu salud es importante. Realización y edición de videos. Comerciales para radio y televisión. Estudios y fotografía publicitaria. Visión. Te puedo comentar que allí es donde vivió su exilio Juan Montalvo. A él le debemos el nombre de Ciudad de las Nubes Verdes. Él es el que pone ese hermoso sobrenombre a nuestra ciudad. Le escribe una carta a su hermano que estaba en París y en la carta le dice: me creyeras si te digo que he visto nubes verdes, pues yo las veo acá en mi Tebaida, que es Ipiales. En esa casa no solamente vivió don Juan Montalvo, sino que produjo algunas de sus mayores y más importantes obras, como son los 7 tratados y los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Cabe recordar que el escudo de la ciudad de Ipiales está coronado por 7 libros en recuerdo a los 7 tratados que escribió don Juan Montalvo en esa casona. Obviamente esa no es la casa original, lastimosamente se destruyó en la década del 50, pero se conservan algunas de las placas que el gobierno ecuatoriano y la generación del 77 de Ipiales ubicaron en la casona donde vivió don Juan Montalvo. La calumnia es la polilla que echa a perder el paño, la bayeta queda libre, la envidia, como la llama, tira a lo alto. El escritor perverso echa sobre la sociedad humana. Porque hablar de patrimonio cultural es precisamente sentir que nuestra arquitectura, nuestros sitios, saber que nuestro Ipiales no necesita transformarse para desarrollar, sino que estas muestras tienen que precisamente tener en cuenta nuestra historia, tener en cuenta nuestro pasado, no precisamente para vivir en el pasado, sino como esa memoria que hace parte de nuestra estética actual, que hace parte de una idiosincrasia, de una mirada del espacio. Estamos en la carrera quinta. Aquí encontramos una casa esquinera de tipo tradicional, construcción doméstica, y está conformada en tapial, teja de barro, pero lo importante de esta vivienda es que aquí ocurrió un hecho histórico. Según el comentario, dicen que en la época de la violencia mandaron a un sicario a matar liberales. Entonces, cuando este atrapó a un señor prestante de la ciudad que se llamaba Juan Vela, lo trajo esposado a este estanco que funcionaba en ese instante. Pero en un descuido del sicario, este lo atacó
y lo mató de un solo golpe. Cuentan que de allí este señor lo fue a botar al grifo público aquí enseguida a unas 2 cuadras. Estamos en la esquina de la calle Carrera Sexta, calle Tercera, donde funcionó el Teatro Cultural Bolívar. Allí fue la primera emisora que se había generado en nuestro municipio. También tenemos la arquitectura del periodo republicano. Era teatro, era cine, biblioteca y la reunión de los grandes intelectuales de la época. Todos generaban sus escenas de teatro, hacían y organizaban muchas actividades culturales. Hoy funciona como biblioteca, pero la estructura está demasiado acabada, está deteriorándose y nosotros no hemos sido capaces de declararla como patrimonio cultural. Estamos viendo que el Gran Hotel es un edificio emblemático. Allí, cuando Jorge Eliezer Gaitán era candidato a la presidencia, vino y estaba hospedado en ese punto. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Nosotros somos la corriente revolucionaria de justicia en marcha. Nosotros somos el Partido Popular más poderoso de la historia de Colombia. Pues todos sabemos la importancia de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán viajó a Ipiales en 1946 y es recibido pues, por las familias liberales. A Ipiales se le decía la Plaza Roja, porque se caracterizaba por ser una ciudad netamente liberal, en este caso los conservadores. Prácticamente esa edificación era el hotel de 5 estrellas de la época, ¿no? Muy bueno, pero como podemos observar, mira, el deterioro ya está totalmente avanzado, ya está poblado prácticamente de material verde. Entonces es una lástima que una joya arquitectónica se pierda en este tiempo, ¿no? Son muy buenas historias, así que continuemos mirando la arquitectura que está en nuestra ciudad. El estudiante de por sí, cuando empieza a mirar sus raíces, o todo ser humano cuando empieza a mirar sus raíces, empieza a querer indagar. En este momento, por ejemplo, si ustedes miraban, hay estudiantes que empiezan a preguntar, ¿y esto qué es? Cosas que de pronto para los de nuestra edad todavía podemos recordar, fotos, podemos recordar cosas tan elementales que para ellos en sí es primera vez que la miran. De pronto el ideal es que ellos sean unos investigadores a futuro. Y es aquí donde se empieza a plasmar la curiosidad del joven, que es lo que estamos buscando. Que Dios mediante, después de unos 5 o 6 años, haya investigadores desde nuestra propia región en todo ese bagaje cultural que sin querer lo estamos dejando perder. Es mi ciudad, mi región, y nunca llegué a pensar que estaría tan llena de historia. Una historia que puede ser la de cualquiera, pero que en algún momento cambió para volverse diferente, auténtica. Arquitecto, estamos frente aquí a esta casa antigua. Quería saber qué tiene de importante esta casa. Bueno, esta casa es muy importante porque nos remonta a un hecho histórico. Es conocida como la Casa Mera y es allí donde funcionó el primer estudio fotográfico de renombre nacional e internacional. Además, su estilo arquitectónico es muy importante porque es del periodo republicano y está conformada por elementos y arcos que le dan una belleza totalmente autónoma, ¿no? Es única dentro de lo que corresponde a ejemplos arquitectónicos aquí en Ipiales. Pues está conformada por pilastras que son elementos de adorno más que todo y no son soportes estructurales. Lástima que la intervención por parte de los arrendatarios hacen que deformen la fachada con unos avisos totalmente ordinarios, ¿no? Los afiches y todo los afiches, todo pues eso realmente está dañando la arquitectura exactamente de la casa. Pasa a primer plano el aviso y se deteriora prácticamente lo que corresponde al monumento arquitectónico. Arquitecto, estamos en el Parque San Felipe.
Me he dado cuenta que el parque y la iglesia hacen un contraste. ¿La iglesia siempre tuvo ese color? El color y el estilo de la iglesia no han sido los que estamos viendo ahorita. Esta iglesia tuvo una intervención, el cual fue eliminada las cúpulas y fueron reemplazadas por estos elementos que ahorita los vemos. El parque también ha sufrido una transformación. Primero tenía un diseño totalmente simétrico y ahora pues prácticamente se ha vuelto un caos, y ese caos refleja también la actividad que genera esta misma plaza. También existe la arquitectura neoclásica y hay una arquitectura que es la republicana. La arquitectura republicana la podemos encontrar en ejemplos muy claros, como es la casa de Pérez Pallares, localizada en la calle 23 con carrera sexta. Hay también la Casa Morillo, localizada en la carrera sexta, que son muy buenos ejemplos de arquitectura republicana. Esa bella casa fue durante mucho tiempo templo de la cultura y el saber, así decía en su pórtico, y así lo mantuvo durante mucho tiempo Blanquita Murillo de Calderón, que es una de nuestras grandes escritoras. Lastimosamente pues también la casa fue vendida, hace algún tiempo nos llegó el rumor de que iba a ser destruida, y sería una gran tristeza. Entonces él siempre pensó que iba a ser un lugar, un escenario cultural en donde la gente pueda escuchar música, donde pueda escuchar poesía. Es una fachada ecléctica, pero la podíamos ubicar en el estilo republicano por su época, ¿no? Más que todo. Pero en sí es una construcción ecléctica. Jérémia d'injustifié, loin d'être à plaindre, plutôt même privilégié. T'as pas foi, t'as tout tes papiers. Tu sais où dans... Te hablo también entre maderas, entre resinas, entre millares de hojas inquietas de una sola hoja, pequeña mancha verde, de lozanía, de gracia, hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. Te hablo de noches dulces, junto a los manantiales, junto a cielos que tiemblan temerosos entre alas azules. Te hablo de una voz que me es brisa constante, y en mi canción moviendo toda palabra mía, como ese aliento que toda hoja mueve en el sur, tan dulcemente. Toda hoja, noche y día, suavemente en el sur. Bueno, arquitecto, estamos viendo esta casa como que muy descuidada, ¿no? Pero todavía se le mira la arquitectura. ¿Qué me puede contar sobre ella? Bueno, esta casa es de un estilo republicano, realmente es lindísima por todo su decorado, y te puedo contar que aquí esta casa perteneció a don Fernando Pérez Pallares, aunque fue un industrial ecuatoriano, pero se radicó aquí en Ipiales y generó varios puntos de desarrollo. Fue el que trajo la planta eléctrica para las lajas, también ha sido un industrial muy reconocido de esa época. ¿Y qué funcionaba antes allí? Pues esta casa fue construida para un hijo, un ingeniero textil, el cual funcionaba como la parte administrativa de la entrada a la fábrica de tejidos que ellos tenían. Entonces esa es la historia de esta construcción, que como te digo, hermosa, pero maltratada como siempre, como hemos visto, todos los elementos o los hechos arquitectónicos buenos no se han reconocido y la gente tampoco sabe que realmente tienen unas joyas arquitectónicas, que con una buena intervención podrían ser unos monumentos muy valiosos, elementos únicos dentro de nuestra región.
¿Existen en Ipiales construcciones dignas de ser llamadas patrimonio arquitectónico? Sí, de por sí el Santuario de las Lajas es un monumento declarado en el año 2006 como patrimonio cultural. También podemos mencionar la Casa de Aduana que existe en el antiguo puente de Rumichaca, recientemente restaurada. También podemos mencionar obras del arquitecto ipialeño Edgar Urbano Pérez, como es la Aduana Nacional, arquitectura moderna y ejecutada por un gran profesional ipialeño, graduado en la Universidad Nacional en 1945, ejecutor de grandes proyectos como la Avenida Caracas en Bogotá. Maestro de la Facultad de Artes, ha diseñado otros edificios como la capilla de la ciudad universitaria, y esta edificación pues prácticamente es el único hito arquitectónico, como te dije antes, de la arquitectura moderna. Lástima que las intervenciones que se han hecho o le dañen el aspecto físico a esta edificación. Le metieron unos elementos estructurales totalmente absurdos y costó mucha plata. Entonces no sé hasta dónde eso sea correcto, que se dañe realmente el estilo que tenía la edificación. Cada fachada, esquina, balcón, ventana, me transporta al pasado, un pasado que está presente, que nos habla, que está vivo. Mire, por ejemplo, yo conozco ciudades interesantísimas, por ejemplo, Popayán. Popayán, hay un sitio, una parte de Popayán donde se llama Popayán Colonial, ¿sí? Que no hacen tocar absolutamente nada, eso es patrimonio nacional. No le cambian ni siquiera el color a las construcciones. Mientras que aquí, por ejemplo, muchas veces no se le para bolas a esa. Hay construcciones viejísimas que realmente deberían guardarse como patrimonio nacional, pero no se lo hizo o no se lo hace. Si usted se da cuenta, por ejemplo, los parques se están reconstruyendo a acomodo de la arquitectura de hoy en día. Pero si nosotros cuidamos un parque colonial de hace 60, 70, 80 años, estaríamos guardando el patrimonio de nuestra tierra, de nuestra gente y sobre todo de nuestra ciudad, para patrimonio hasta de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No permitamos que esta magia se pierda como sucedió en el pasado. Encuéntrala en cada rincón, persona, forma de vida. Cada uno tenemos algo que contar. Todos tenemos un poco de magia. Recuperémosla, es parte nuestra y el legado que dejaremos a nuestros hijos. Ipiales también contiene un centro histórico muy rico. Lastimosamente, dentro del plan de ordenamiento territorial no se lo ha tenido muy en cuenta, debido a que varias ciudades en Latinoamérica están regenerando este tipo de arquitectura para crear turismo sostenible, tanto con los habitantes como con las alcaldías propiamente dichas. Aunque son pocos los ejemplos representativos en nuestra ciudad, encontramos verdaderas joyas. Es menester de los profesionales en arquitectura brindar a la ciudad construcciones innovadoras en espacio y diseño. Y de las autoridades municipales proteger el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Apoyemos la cultura. Esto fue Ciudad de Papel.